comunidad de este país. Gracias a nuestras familias por sus recomendaciones, por apoyarnos y empujarnos cuando a veces decíamos ya, pero nos seguían empujando constantemente para terminar este proyecto. Muchas gracias, Irene. Este libro se lo dedico a la memoria de todas aquellas personas ausentes, víctimas de la Shoah, que no tiene quien hable por ellos. Para las generaciones presentes y futuras, nunca olviden esta tragedia y tomemos conciencia de que esto nunca más se repita. Gracias. Escuchemos ahora las palabras del doctor Max Guttryman, coautor del libro también. Buenas noches, señoras, señores. Muchas gracias, doña Elizabeth. Mamita, muchas gracias también por tus palabras. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento de la presentación de este libro. Hoy mame, vivir después del Holocausto. A medida que crecíamos, nos íbamos dando cuenta que en nuestra familia existía siempre un aire donde había dolor. Un dolor que estaba relacionado a los muchos miembros de la familia que no estaban y a las muchas historias que ya no se podían dar. La vida de mis papás y de mi madre, narradas en este libro, muestra cómo la realidad puede hacer palidecer a la ficción. Dije papás porque nuestro núcleo estaba formado por un papá, por una mamá y un tío papá. Un núcleo familiar diferente, pero esto no significaba ningún problema. Por el contrario, era una gran bendición poder contar con otra figura que nos daba el mismo afecto y atención a quien amábamos y respetábamos. Posteriormente, a medida que pasó el tiempo, aparecieron los nietos y bisnietos. Y ellos también sabían que habían dos abuelos Guttryman y lo veían con total naturalidad. Desde siempre sabíamos que papá y el tío habían sobrevivido una gran tragedia. Mi tío, quien perdió en el Holocausto a su esposa y sus dos niños muy pequeños, no hablaba del asunto y decidió seguir la vida con un silencio sobre esta nefasta etapa de su existencia. En cambio, mi padre, que siempre vivió con la herida abierta, contaba la historia todos los días, a todas las horas y a quien quisiera oírlo. Hasta el punto que en ocasiones mi madre le decía: Abraham, para un rato, déjame salir un momento del tema de la guerra. Él no paraba. Vivía atormentado por el recuerdo de esos difíciles momentos que vivió en Europa. Tuvimos la suerte de poder hacer un viaje a Polonia con mi padre ya con 90 años de edad. Esto nos sirvió para entender los relatos que habíamos oído y poder ponerle cara a todas las historias que ya conocíamos. Estando mi padre ya muy debilitado y enfermo cerca del final de su vida, nos reunimos con mi hermana y el profesor Mauricio Castro para empezar a planear el libro y llegamos a contarles que íbamos a empezar a escribir un libro de su vida. En su mirada pudimos ver lo importante que era para él, que la historia seguiría contándose una vez que él faltara. Nos tomó 2 años y medio de múltiples revisiones y reuniones en ocasiones interminables para entregar un libro lo más fidedigno de la historia de un hombre sencillo que enfrentó su dura vida con mucho dolor pero con gran fortaleza. Agradezco todo el empeño y trabajo que puso mi hermana como coautora del libro, mi madre siempre como nuestra más severa crítica y el incansable motor que fue mi esposa Irene para lograr que este libro se diera. Parafraseando a Albert Einstein, existen hombres que no creen en milagros y otros que creen que todo es un milagro. Quien lea este libro verá que está lleno de milagros. Muchas gracias. Ahora escucharemos unas palabras de la doctora Catherine Guttryman, nieta de don Abraham. Buenas noches. ¿Quién de ustedes se ha preguntado quién es?
¿Cuántos de ustedes se han preguntado a dónde van? Quizás por ser nieta de sobrevivientes del Holocausto, estas son preguntas que constantemente tengo en mi cabeza. ¿Quién soy? Les voy a contar. La orgullosa madre de 3 preciosos hijos, Adi, Yair y Jaime. Gracias, chicos, por ser la razón de mi vida. La esposa de Itán, mi gran compañero de vida. Gracias por ser mi apoyo, mi motor y siempre estar a mi lado sin importar la nueva meta que se me ocurra. También Itán es nieto de sobrevivientes. La hija de Max e Irene, padres espectaculares que me han dado todo y a quienes admiro. Gracias por darme la vida, amor, educación y el ejemplo de superación. La hermana de Hilda, Sergio y Alex, gracias por siempre estar y por los divinos sobrinos. La nieta de Tito Rogelio y Buba María, los primeros judíos que llegaron a Costa Rica antes de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ser tan especiales, te extraño, Buba. La nieta de Buba Frida, mujer luchadora, agradecida de todo, ejemplo de tolerancia, sobreviviente del Holocausto. Buba, tenerte acá es una bendición, ser tu nieta es un honor. Agradezco a Dios que ha permitido a mis hijos conocerte. Te agradezco por todo el hambre, el frío, el sufrimiento que aguantaste para que nosotros estemos. Gracias por atendernos, por cuidarnos, por chinearnos y el gran ejemplo que nos has dado de amor al prójimo, cuidando a tu cuñado Yúcale, quien perdió en manos del odio a su esposa y sus 2 hijos de 2 años y un bebé de meses. Yúcale vivió en la casa de mis abuelos hasta los 101 años. Nieta de abuela Abraham y Yúcale, sobrevivientes del Holocausto, quienes tenían muy claro su norte, sobrevivir. Pero ¿sobrevivir para qué? ¿Para quién? Mis abuelos tenían muy claro el a dónde van. Todo el sacrificio, el hambre, el sufrimiento, vivir sabiendo que no hay más hermanos, más padres, más tíos, más primos y más hijos, que ya no existe su hogar, sus amigos, su pueblo, porque sus almas fueron arrancadas a manos de criminales únicamente por ser judíos. Gracias a mis abuelos, gracias Buba Frida, gracias Yúcale y abuelo Abraham, por haber cedido sus vidas y no preocuparse por ustedes, sino por tener un norte muy claro, un a dónde van muy claro, y ese camino era preservar nuestra existencia. Desde otro sitio, estoy segura que el abuelo se regocija de ver este gran logro, de mi papá, mi mamá, tía Jani, Buba Frida y don Mauricio Vargas, y de todos aquellos que participaron en plasmar esta historia en papel, un libro para la inmortalidad. Se sabe que murieron en el Holocausto 6 millones de judíos, 800,000 gitanos, 4 millones de prisioneros de guerras, entre los que se incluyen homosexuales, discapacitados mentales o físicamente y negros. La población judía en Europa en el año 1939 era de 9,5 millones de personas. Asesinaron a 6 millones. De estos, 1,5 millones eran niños. Solamente en Polonia, de donde vienen mis abuelos, antes de la guerra hubo 3,300,000 judíos. Asesinaron a 3 millones y solo sobrevivieron 300,000. Gracias a todos los familiares y los amigos que nos acompañan el día de hoy. Gracias Dios por permitirme estar acá. Gracias por esta Costa Rica que nos permite vivir y ser quienes somos. Imagínense que para que cada uno de ustedes esté en este sitio, 9 de sus familiares debieron de haber sido brutalmente asesinados. Los invito a celebrar la vida, en honor a todos aquellos niños, niñas, padres, madres y abuelos que no lograron sobrevivir y cuyos sueños no se podrán realizar jamás, ni lograron preguntarse jamás quiénes son. Gracias, abuelo Abraham, por sobrevivir para que nosotros podamos contar tu historia. Sé que tu vida no fue fácil y tu constante pregunta de por qué salté de este tren no se apartó de tus pensamientos en toda la vida. Pero como dijiste en la última cena de Shabbat que tuvimos juntos, esto es lo que importa, por eso lo hice, por la familia. Creo que este libro permite que descanses en paz. Muchas gracias. Doctora Sally Goldstein, nieta de don Abraham Guthrie. Buenas noches a todos.
Muchas enseñanzas y lecciones de vida tengo de mi abuelo Abraham, pero una en específico vive conmigo día a día. Cada vez que uno de sus hijos, nietos y bisnietos, íbamos a su casa, mi abuelo decía en yiddish, "De zin hat gekommen", en español significa "el sol entró". A pesar de todo el sufrimiento que mi abuelo vio, todavía pudo ver una luz al final del túnel. Muchas gracias. Ahora vamos a pedirle a Adi Rosenstock Grutreman, bisnieto de don Abraham, que nos dirija unas palabras. Buenas noches, mi nombre es Adi Rosenstock y soy bisnieto de sobrevivientes del Holocausto por parte de mi madre y de mi padre. Quiero decir muchas gracias por todo lo que sacrificaron por nosotros, a Uva Frida y a mis bisabuelos, Abraham y Yúcale. Si no fuera por ustedes, no hubiera podido conocer a mis papás, abuelos y hermanos. De las pocas que sobrevivieron esta tragedia, fueron de mi familia. Estoy muy orgulloso de que hayan logrado hacer un libro de mi abuelo y quiero ser el primero en leerlo. Aunque era muy pequeño cuando fallecieron mis bisabuelos, jamás olvidaré todas las lecciones que me dieron y lo mucho que disfrutamos los 101 años de Yúcale. Gracias, bisabuelo Abraham, por haberme enseñado tantas cosas de lo que recuerdo. Con gran cariño, es tu preciosa sonrisa al saludar y que decías que el saludo es muy importante. Para todos ustedes, si todavía tienen algún sobreviviente o adulto mayor cerca, les recomiendo hablar con ellos. Siempre tienen sabiduría que transmitirnos. Gracias, abuelo, por haber saltado ese tren para darnos la vida. Muchas gracias. Hubo una vez un mundo yiddish. En muchas formas, era un mundo bueno. Y en algunas formas, era un mundo difícil. Todo se ha ido ya. Hoy solo vive en la memoria. Ya estoy listo, ya me puede contar la historia. A ver, erzähl du es Cuénteme esa historia otra vez. ¿De qué hemos querido ese? Hier zit zwei Schaats. In der Brüder. Ich bin da gelaufen. Für meine Mama und für meine Brüder. Ich habe sie übergelassen, ich bin da gelaufen. Que me duele esto. Entiendo, sí. In ¿Vos sos de meine qué? Schwuge, ich habe eine kleine Schwester. Ajá. Und gesagt, ich gehe mit meinem Vater mit den Kindern. Ich gehe nicht in die Sache. No. Ja. Ist alle Tag, mir Lora, wusste ich bin da gelaufen für meine Mama. De esta manera, don Abraham Gutreman cuenta ante la cámara de Jaime Tischler cómo salvó su vida y se libró de los horrores del campo de concentración en Treblinka, un recuerdo que lo acompañará hasta el último día de su vida. Escalera. De Leiter. De la escalera. In ich mit dem gelegen da ich. In die Deutschen kommt da eine auf der Leiter. In Gaitabu. Hat ich gesehen. No se sabe qué fue lo que pasó. Es lo que mi mamá te digo, porque subieron. A Er ver, gestanden auf der Leiter. se paró sobre- Ellos miraban se allá. pararon ahí, sí. arriba. Entonces aquí al lado no miraban. No vieron nada. No Entonces vieron. miraban allá, veían que no hay nada. Y ellos se taparon con un poquitito de paja. de paja. De paja. In der Frau
Also wie sie da wegen an der Frau gehalten. Se desmayó. Esa parte no la entendí. La esposa se desmayó Ah, la esposa se desmayó. cuando los alemanes se fueron. Geizer weg. Geizer weg. Todo parece fresco en la memoria de don Abraham, pero fue hace mucho tiempo. Él nació el 17 de enero de 1917 en Parisov, Polonia, y desde pequeño conoció el hambre, el frío y el trabajo duro. Also irgendwas habe ich genommen. In Auge 7 Jahre hat man getracht, also ich lebe schon Jiddisch. Es ist schon 65 Jahre. Habe ich geschrieben, kein Jiddisch, nicht zu wem zu schreiben, kein Jiddisch. Wurde jeden verbrennt. Weil wer darf es Jiddisch? Aber ich bin auch 7 Jahre mir getracht. Weil ich darf kennen, ein bisschen Freudisch haben. Ein bisschen. Nach genau 7 Jahren bin ich gegangen allein in die Schule. Bin reingekommen in die Schule, ist mir gerissen bei uns im Kopf. Ich hat gesucht, sei mit Witwe. Ich denke also, in der Holzer ist in der Idura. Ich denke, es ist auch hart durch. Die Modlitwe von der Goyim. Schön, man hat gesagt, die Modlitwe, nachher hat es gelernt. Es una... Gessen. Un rezo, sí. Como decir misa. Como la O sea, la rezo de los Sí. de la gente no judía. In bin heimgekommen, 12 Seige, bin heimgekommen, schon 4 Schuhe bin ich in der Schule. Bin heimgekommen, es hat doch, glaube ich, hier von 10 Jahren, schon eine Woche, was macht man? De su mano, conoceremos los momentos en los que los nazis entraron a su pueblo. Sind die Deutschen gekommen, reingekommen. Ich gewinne das erste Gesetz, als heute der Kalt, als das grob Untier soll die Jena weggeben. Sie bin kalt. Aber wer sie das ja weg ist, Todesstrafe. Jeder eine da weggetrunken. Nachher der Deutsch gesagt, als will, die Jena beschwert kann nur Kepp, 10 Kepp, 100 Kepp. Hat gesagt, als ich will, dass die Jiden haben gewollt, ja, haben die Jiden weggegeben, Kontribution in der so, dass man da kommt. Langsam. In Talente, sie da mögen durch, Jude. In die jüdischen Geschäfte sind sie rein, dass sie mal rauskommen, das Feuer auf die Gas, die Polaken Zigaretten. Aber der Jüdische gut nicht gehabt, nicht kein Untiers, nicht gut, nicht. Y torturaron a su familia. Was gemacht der Hass, ne? Und nicht hat aber ab. Hat er dann keine Parnusse. Claro. Ist rausgegangen, Fingette, in der Dorf, 3 Kilometer, in der Tag gekauft dort Essen, ist da durchgegangen 6 Wochen, immer ein Polakkotten gemasset. Als Ehe gewesen, sie gewesen am Markt,